compartir con ustedes algunos pensamientos que tienen que ver con esto, justamente lo que los barrecos nos animaban a orar esta mañana, de compartir la palabra. Isaías, capítulo 40, el boletín dominical dice que a partir del verso 8, pero vamos a leer todo el párrafo, desde el verso 1 hasta el verso 11. Permítanme leerlo para ustedes. Usted puede seguir la lectura. ¿Lo tienen? Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 40, versos del 1 al 11. Dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa, nuestro Dios. Todo valle sea alzado y baje todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a la recién parida. Padre bueno en Cristo, te damos gracias en esta mañana. Ya nos has hablado, Dios. Ya has consolado el corazón nuestro. Has levantado la carga que seguramente mis hermanos traían, por las razones que hayan sido. Permítenos entonces, por tu Espíritu, escuchar tu voz. Permítenos entonces, con tu Espíritu, escuchar lo que tu corazón quiere decir al corazón nuestro esta mañana. Y danos, Señor, danos la convicción y la actitud de ser obedientes a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que nos paramos a compartir la palabra es un desafío, y es un desafío para todo aquel que lo hace, porque esto no es una profesión, aunque en algunos lugares sí lo es. Es un desafío poder entender lo que Dios quiere decir, y es un desafío mayor poder transmitirlo. No es fácil. Esto no se trata de elocuencia, esto no se trata de capacidades humanas, ni de talento tampoco. Esto se trata del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos? ¿Y qué es lo que el Espíritu de Dios quiere decirme a mí? Y quiere decirle a usted que está del otro lado sentado. Así que yo quiero orar, quiero rogarles, más bien, porque ya oramos, de que tengamos un corazón abierto y un espíritu disponible a escuchar lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Cuando nos juntamos en un día como hoy, justamente pasa lo que ocurre esta mañana. Muchos venimos con muchas cargas y con muchas cosas, ¿cierto? Venimos con situaciones, dejamos situaciones laborales, escolares, de salud, familiares enfermos, situaciones económicas apretadas, situaciones adversas de todo tipo. Y todos, unos más, otros menos, hemos vivido situaciones de todo tipo. Situaciones que pasan porque la situación que estamos viviendo actualmente va a pasar, pero van a venir otras nuevas, porque así es la vida. Así es la vida, altos y bajos, pero ya sea que estemos en alto o que estemos en bajo, usted y yo necesitamos
recordar y estar seguros de que Dios está con nosotros. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que no vivamos situaciones difíciles. De hecho, el simple hecho de reprocharle a Dios, ¿por qué a mí, siendo hijo tuyo?, es una muestra de infantilismo, es una muestra de inmadurez. Y todos pasamos por ahí. Lo estoy diciendo porque yo mismo lo viví. Y todos lo vivimos. Le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Bueno, porque eres hijo de Dios. Y la palabra, quiero rescatar de las varias cosas que Dios dijo esta mañana, una palabra que el Señor decía: te estoy perfeccionando. Una de las maneras que Dios utiliza para perfeccionarnos es pasarnos precisamente por el dolor. Si no, pregúntenle a Jesús. Cualquier reclamo, cuando llega al cielo, usted lo reclama. A Dios mismo, face to face, usted le dice: Señor, ¿por qué a mí? Digo, cuando estemos en el cielo, después no vamos a recordar por lo que pasamos. Las enfermedades, las caídas, los golpes, ya llegó, tenía que llegar. Así es que las preguntas estarán de más. Pero hoy día, que aún hemos llegado, usted y yo necesitamos entender y creer que Dios está con nosotros a pesar de las circunstancias. Diciendo eso, quiero también que usted sepa y tengamos claridad de que Dios es un Dios de propósitos y Él tiene un plan. ¿Sabe usted que Dios tiene necesidades? La necesidad premiante de Dios es que usted y yo caminemos en su voluntad. De hecho, eso consumió el corazón de Jesús. Y Jesús dijo: yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Lo que consumía la vida de Jesús fue hacer la voluntad del Padre, para agradar al Padre. Él no estaba aquí para agradarse a sí mismo. Él estaba aquí para agradar al Padre, porque conocía al Padre. La iglesia de hoy tiene un desafío grande, hermanos. Nosotros, como parte de la iglesia del Señor, tenemos un gran desafío: es conocer mejor al Padre para poder agradar al Padre. ¿Sabe por qué a veces, o muchas veces, entramos en ese conflicto de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad nuestra? Porque no conocemos al Padre. Pensamos que el Padre es mezquino, tacaño. Pensamos que el Padre es vengativo. Pensamos que el Padre muchas veces está esperando que caigamos para darnos un rejazo. ¿Alguien se levantó en la época de los rejazos? No, todos no. Hay una generación que no se levantó. Rejazo de dos tipos: rejazo de este y rejazo de este. ¿Saben cuál es el rejo lengua? Ok, te lo dije, 24 horas después te lo dije. Bueno, ese es el mensaje de otro tema. Dios, la palabra enseña de tapa a tapa, hermanos. De Génesis hasta Apocalipsis, Dios es bueno. Uy, no estamos convencidos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y tiene planes de bien conmigo, tiene planes de bien con mi familia, tiene planes de bien con esta nación. Ahora, no confundamos. Bondad de Dios no es ni narcisismo, no es anarquía. Dios no está aquí para permitirme que yo haga lo que yo quiera porque esa es mi vida. No, hermanos. No, amados. La palabra es clara cuando dice: Dios, que es buen padre, a sus hijos les reprende. Así que si usted está viviendo alguna situación difícil, tranquilo. Dios está conmigo y me está enseñando. Debo tener la actitud de aprender lo que Dios quiere enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Habiendo sentado eso, vayamos a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es el corazón de Dios?
Porque muchas veces nos acercamos al Señor presentándole a Dios mis necesidades, mis situaciones, mis conflictos, mis quejas, mis batallas, todo girando alrededor mío. Pero ¿cuántas veces usted y yo nos acercamos a Dios preguntándole a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo quiero agradar tu corazón. ¿Qué debo hacer, Señor, para agradar tu corazón? Pensémoslo por un momento. ¿Cuántas veces durante esta semana nos hemos presentado delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero agradar tu corazón? Dime qué quieres que haga. Isaías tal vez sea uno de los libros bíblicos más excitantes, más hermosos de la palabra. Es conocido por los estudiosos bíblicos como el profeta evangélico. Si usted lee con cuidado este libro, se dará cuenta que Isaías profetiza juntamente con otros profetas el nacimiento, el ministerio terrenal, el ministerio apostólico de Jesús y su resurrección. Es impresionante cómo este profeta usado por Dios pudo escribir de esa manera. De hecho, para los escépticos piensan de que Isaías no escribe el libro porque habla de cosas tan específicas y tan concretas que en el transcurso de la historia se dieron lugar. A partir de este capítulo 40, la profecía de Isaías pareciera cambiar de rumbo. Todos los capítulos anteriores, hasta el 39 más o menos, Isaías no solamente profetiza sobre Judá principalmente, sino que también profetiza sobre las naciones alrededor de Israel. Todos ustedes y yo sabemos a esta altura que Israel es el pueblo escogido por Dios. Lo escogió Dios no porque fuera mejor que los otros pueblos, sino porque Dios en su corazón les quiso escoger. Y durante muchísimos años, Isaías profetiza sobre Judá, principalmente algunas palabras sobre Israel, pero principalmente sobre Judá y sobre las naciones que estaban alrededor de Israel. De hecho, el capítulo 39 de ese libro habla acerca de un rey fue bueno, el rey Ezequías de Judá, que recibió la visita de unos embajadores babilónicos porque se enteraron de que estaba enfermo. Fue un rey poderoso, fue un buen rey, trajo prosperidad a Judá. Así es que enfermó de una enfermedad de muerte y él le pidió a Dios que le alargara los días. Dios le dijo, ok, te voy a alargar 15 años más de vida. ¿Sí? Así es que pareciera ser que existe la posibilidad de pedirle a Dios cuántos años más de vivir. ¿Cuántos años más quiere meter a la cuenta? ¿No? Aproveche. Si no ha terminado el trabajo, pida un poquito más para poder terminar antes de irse y no regresar más, porque el que se va no regresa. ¿De acuerdo? Y Dios le entregó 15 años más de vida. Durante ese tiempo fue visitado por los embajadores de Babilonia. Babilonia todavía no era el imperio. El imperio de entonces era Siria. El asunto fue que Ezequías, contento, me imagino yo, por lo que Dios le había concedido, le concedió 15 años más de vida, les presentó a este séquito y les enseñó todo lo que tenía en su casa. Es como, por ejemplo, cuando llegan a visitarlo y usted enseña la casa. Ese es
es correcto de que si usted tiene visita en la casa, sobre todo si tiene una casa nueva, ay, esta es la casa, no sé qué, y le enseñó la casa, pero no solamente le enseñó la casa, sino que le enseñó todo. Fue a la caja fuerte y le dio la caja fuerte, dice, aquí está todo lo mismo, aquí está la combinación, le entregó el celular y también le dio la clave. No los conocía, iglesia. Y vino una palabra profética a través de Isaías justamente y le dice, esta gente, y esto es interesante e importante, esta gente que te ha visitado, dentro de unos años más, este imperio que representa esta gente que te ha visitado, te va a absorber, te va a atacar y te va a matar. Isaías preguntó, ¿y cuándo va a ser eso? Y el profeta le respondió de parte de Dios, no va a ser pronto, va a ser en tanto tiempo. Fue 100 años después de esa visita. O sea, 100 años antes, Dios le dijo al profeta, esto va a pasar en 100 años con tu pueblo por esta imprudencia que cometiste hoy. Por la imprudencia de hoy, hermano, podemos marcar nuestras próximas generaciones. ¿Sabe qué dijo Ezequiel? Por lo menos no va a ser en mi tiempo. Se lavó las manos. Ay, termina bien. ¿Y qué pasó con el resto del poquete? Lo que hagamos hoy, lo que usted y yo hagamos hoy, lo que usted y yo hagamos hoy puede marcar las siguientes generaciones de su familia, de su vida. Así usaba Dios a Isaías. La palabra profética se cumplió. Asiria invade Israel y se lleva el reino del norte. Judá queda todavía estable unos años más, pero finalmente llegó Babilonia y también los arrasa. Recuerden que el trato de Dios con Israel es interesante y casi que todo el Antiguo Testamento, luego del libro de los Reyes, una vez que Salomón muere, es la historia de Israel donde Dios de manera continua trata con Israel, porque a medida de que el tiempo transcurría y pasaba, Israel se alejaba de Dios en vez de acercarse a Dios. Y todos los reyes del reino del norte fueron malos. No fue así en el reino del sur, había algunos reyes buenos, entre estos Ezequías, que le acabo de mencionar. Así que Dios trata con ese pueblo. Israel, reino del norte, es llevado cautivo, y el reino del sur también. Y en medio de esa realidad, Dios le da esta palabra a Isaías. Vuelvan conmigo al verso 1 del capítulo 40. Dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo está cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto, hermanos, es interesante y es importante que usted y yo lo tengamos claro, porque pensamos de que Dios es un Dios eternamente castigador. Dios, una vez que el pueblo cayó, simplemente los desechó, terminó con ellos, no los volvió a ver más. No, hermanos. No, hermanos. Dios es un Dios que perdona y da nuevas oportunidades. Dios es un Dios que levanta, restaura, sana. Cuando nos acercamos a Él con el corazón correcto, Dios nos abraza. Dice esta nación, hermanos, si usted quiere enterarse cómo vivir Israel, vaya al texto bíblico. Es un tiempo en donde necesitamos regresar a la palabra y darnos cuenta de lo terrible que se portó Israel con Dios. Por ejemplo, uno de sus profetas, que a mí en lo particular me gusta mucho, Oseas, condenaba a Israel porque aún sus propios hijos los pasaban por fuego. Era una práctica religiosa del momento, o de aquel entonces más bien. Sacrificaban a los dioses sus hijos vivos.
los pasaban por fuego. Ahora, si uno dice, ok, es que eran ignorantes, por eso lo hacían. Pero Israel no podía tomar ese argumento para decir que no conocían a Dios, porque ya tenían la palabra de Dios. Ya conocían a Dios. Ya tenían la ley, la tenían. Tenían una relación con Dios, pero ¿qué ocurre, hermanos? Cuando no nos metemos con Dios, cuando no nos relacionamos intencionalmente con Dios, cuando todo es superficial, es religioso. Ok, voy al culto, leo la Biblia, Señor, gracias por estos alimentos, por este día. Cuando contristamos a su Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, nos convertimos en religiosos. Y todos estamos expuestos a eso. Nos convertimos en religiosos y necesitamos tener cuidado. Porque pensamos que por el simple hecho de haber nacido en la iglesia, de tener padres cristianos, o ir al centro familiar cristiano. El otro día, una jovencita nos dijo, wow, yo amo a mi iglesia, no hay como mi iglesia, dice. Estaba contenta con su iglesia por algunas cosas en particular. Pero eso no es garantía de que tengamos una relación con Dios. Cuando yo conozco a mi Padre, me acerco a mi Padre, yo sé que Él está ahí, yo sé que está para mí. Y Dios, en medio de esta situación tan trágica con Israel, da esa palabra: consolaos, consolaos. Dios, hermanos, es un Dios que trae consuelo cuando hay dolor. Es un Dios que consuela, bendito sea su nombre. Es un Dios que consuela, es un Dios que abraza, es un Dios que levanta, es un Dios que restaura. Porque incluso dice el texto bíblico, ya basta, has recibido el doble por tu pecado. ¿Se da cuenta del corazón de Dios? ¿Puede percibir lo que hay en el corazón del Dios a quien amamos, y a quien servimos, a quien adoramos? Dice, has recibido el doble ya. Ya has recibido el doble, ya no más. Y sigue diciendo el verso 2, el verso 3. Vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquellos de ustedes que están más relacionados con el texto bíblico saben que está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, pastor, sí, hermanos, 700 años antes. Y es que esto es poderoso, hermano, y usted y yo necesitamos entenderlo honestamente en nuestro corazón. Dios cumple su palabra. Lo que sale de la boca de Dios se cumple. Lo que sale de la boca de Dios se cumple. Lo que sale de la boca de Dios se cumple. 700 años antes, Dios proféticamente dice: prepara el camino del Señor. Ahora escuche con claridad y vea la secuencia. Dice: prepara el camino. Lo que está áspero, allánalo. Lo que está abajo, levántalo. Lo que está alto, bájalo. Entonces se manifestará la gloria de Jehová. Algunos queremos ver la gloria de Dios sin preparar el camino. Algunos queremos ver que Dios intervenga en mi vida sin yo arrepentirme. Señor, haz en mi vida en mi mujer, o en mi esposo, o en mis hijos. ¿Pero qué pasó contigo? Señor, manifiesta tu gloria. Pensamos que Dios está con una varita mágica. ¿Cómo se llama esa cómica en donde no hay niños en la sala? O de repente sí. ¿Cómo se llama esa cómica en donde... Eric, ¿cómo se llama esa cómica? Que son dos niños y uno está con una varita mágica. ¿Qué?
Ah, hay más de un niño. Padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. Ok, esa cómica. Que yo esté como los padrinos mágicos tocando para que la cosa. No, hermano, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja contigo. Quiere que tú seas transformado a la imagen y semejanza de su Hijo. Cuando se allane, cuando se levante, cuando se quite la aspereza, cuando nos dejemos moldear por el Espíritu de Dios, cuando bajemos la cabeza y digamos, Señor, tú tienes razón, yo estoy equivocado. Cuando digamos, Señor, te he ofendido, tú tienes razón, te he ofendido, perdóname. ¿Cómo nos cuesta pedir perdón? Ahora, note por favor que ese era el corazón de Dios. A pesar de que el pueblo había fallado, Dios dice, ya, suficiente. Envío consuelo para el pueblo. Preparen el camino. Hay que preparar el camino primero. Hay que preparar el camino primero. Hay que preparar la vida primero. Queremos un encuentro con Dios y por muchos años, a través de muchas generaciones, no solamente en esta iglesia, sino en la iglesia nacional, hemos estado orando, Señor, visita esta nación. Visita Panamá. Trae salvación a Panamá. Y por supuesto que nos alegramos con lo que Dios está haciendo, pero Dios tiene más para esta nación. Dios tiene más para tu vida y la vida de tu familia. Dios tiene más. Amados, no nos conformemos con lo que hemos recibido de Dios hasta este momento. Dios ha sido bueno. Se ha pasado Dios, porque no nos ha pagado conforme a nuestra maldad, dice Lamentaciones. Pero hay más. Hay más. Amados, escúchame por favor en tu corazón y en tu espíritu. El texto dice, habla al corazón de este pueblo. Diga, en nombre de Jesús, quiero hablar al corazón suyo. Hay más. Dios tiene más que simplemente proveerme un trabajo, levantarme, sustentarme, darme un carro nuevo, un aumento salarial. Hay más. Hay más. Hay más, Señor. Queremos más. Ok, parece más. Necesitamos preparar el camino. ¿Qué Dios está tratando contigo? ¿Qué Dios está tratando conmigo? ¿Qué Dios está tratando contigo? Allánalo. Allánalo, hermano, allánalo, hermana. En el nombre de Jesús, allánalo. Porque Dios tiene más para ti. Dios tiene más. Prepara el camino, dice la profecía de Isaías. Y evidentemente está hablando del Bautista. Allá en el camino, y en su boletín están los textos, no voy a entrar en ese detalle porque no tengo más tiempo. Así que finalmente Dios le dice al pueblo, verso 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Escuche por favor, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amados, vamos a pasar.
vamos a pasar, usted va a pasar, yo voy a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Lo que Dios ha dicho no va a pasar. Ahora quiero decirle un gran secreto a voces. Dios ha dicho palabras de bien sobre mi vida. ¿Lo quieres recibir? Dios ha dicho palabras de bien sobre tu vida y sobre la vida de los tuyos. Tampoco va a pasar. Tampoco va a pasar. Permítanme desarrollar el último pensamiento. Dice, verso 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta sin temor. Di a las ciudades de Judá: vete aquí al Dios vuestro. Eso que está diciendo Isaías es una proclamación. Proclamar, si usted va al diccionario, es la acción de decir a alta voz o anunciar a alta voz un decreto, anunciar a alta voz que algo nuevo va a empezar. Anuncia a alta voz, decía Dios a través del profeta para el pueblo, o más bien el profeta mismo. Anuncia al pueblo que algo nuevo voy a hacer con ellos, que voy a manifestar mi gloria. Anúncialo en voz alta. La acción de proclamar tiene un elemento interesante, que es el elemento de solemnidad. Me encanta eso. ¿Recuerdan Lucas capítulo 1 cuando Jesucristo nace y los pastores estaban en medio de la noche cuidando el rebaño? Y dice que de repente apareció una estela de ángeles con un coro en medio de la noche silenciosa. Digo, en Israel de más de 2000 años atrás, hermano, no había radio, no había internet, no había smartphone, no había nada de eso. Silencio total. Las ovejas dormían de noche. Así que en medio de la oscuridad de la noche, en medio de una fogata, me imagino que tomándose un café descafeinado. La dura esa. Bueno, Coca-Cola no era, eso estoy seguro. Irrumpe un coro angelical. ¡Gloria a Dios en las alturas! Estaban proclamando. Cuando Dios habla, hermanos, toda la tierra debe callar. Porque Dios cuando habla lo hace solemnemente. Dios no juega. Su palabra se cumple. Dice Dios. Dice Dios. El hombre es como la flor del campo. Su gloria como hierba. Yo soplo. Se viene abajo. Pero mi palabra permanece para siempre. Proclama, le dice Dios a Isaías. Proclama que tu rey viene. Proclama que viene con un galardón en la mano delante de él. Con una mano fuerte y extendida. Ahora, para proclamar el mensaje yo necesito creerlo. Yo necesito creer el mensaje. La pregunta es, ¿creemos que Dios salva? Realmente nosotros, y digo nosotros en términos amplios, no solamente el Centro Familiar Cristiano, la iglesia cristiana de hoy en día, por lo menos en Panamá y en Latinoamérica, ¿creemos que Dios salva?
¿Realmente creemos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades? ¿Realmente creemos que hemos sido perdonados por nuestros pecados? ¿Realmente creo la palabra de Dios? ¿La creo? Dios le dice a Isaías: proclama lo que te estoy diciendo para este pueblo. Y esta mañana yo proclamo lo que Dios está diciendo a este pueblo. Yo soy tu Dios, que te levanto, que te esfuerzo, que te sustento. Párate firme, proclama lo que yo he hecho contigo. ¿Creo yo en el mensaje de salvación? Lo estoy compartiendo con la gente que está a mi lado, porque yo entiendo de que la palabra de Dios se cumple, y hay mucha gente que está a mi lado, si no tiene la oportunidad al menos de escuchar el mensaje de la palabra, no tampoco tiene la oportunidad de arrepentirse y volverse al Señor. Estoy orando frecuentemente por aquellos compañeros o conocidos míos que no conocen de la salvación de Jehová, que Dios vino para consolar, para levantar, para restaurar, para perdonar los pecados. Ese es el mensaje que necesitamos proclamar. No el mensaje de actividades. Las actividades son solamente herramientas que nos ayudan a conectarnos con la gente y poder transmitir el mensaje. Pero el mensaje central es: Dios es bueno, Dios salva. Dios envió a Jesús para morir por tus pecados. Estamos proclamando el mensaje con nuestros labios y con nuestras vidas. La gente que está alrededor nuestro no solamente nos escucha decir que yo soy evangélico, sino que están viendo un testimonio consistente con ese testimonio de la palabra. La gente que está alrededor nuestro puede decir: vaya, tú eres diferente, ya no eres igual. Porque tú y yo continuamente nos estamos dejando moldear por Dios para ser transformados a la imagen del varón perfecto que es Jesús. Que aún en medio de mis luchas y mis tristezas y mis escaseces, porque vivimos escaseces, todos vivimos escaseces, hermanos. No piensen que usted es el único que está pasando la pudri. Hay montones de gente en este país que la está pasando la pudri. Aún hermanos en Cristo. Pero no están marayando, no están reclamando, están creyéndole a Dios, porque Dios cumple su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra, oh Dios, no pasará. La gente está viendo eso en nosotros. Proclama, dice el Señor. Proclama, dice el Señor. Proclama, dice el Señor. Colosenses capítulo 2, verso 8. Vamos a tomar la cena del Señor dentro de un ratito. Colosenses capítulo 2, verso 8. Hasta el verso 15. ¿Ya lo tiene? Por favor, léalo conmigo, no importa qué versículo.
Leemos, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y fiestas basadas en la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos. ¿Quiénes están completos en él? Nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza. Vean lo que dice la palabra, en el cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados perdonó? Todos. ¿Usted no cree que este es un mensaje que vale la pena por la mano? Dios tiene poder para perdonar todos. Verso 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Este es el mensaje de Dios. Cristo tiene todo el poder para limpiar todos los pecados. Ya no tenemos por qué seguir viviendo de manera pecaminosa, porque Cristo venció con su muerte y resurrección al pecado. Y nosotros estamos completos en él. ¿Qué le ha dicho Dios hoy? ¿Quién es su rostro, por favor? Estás acá, te busca la mente, pero todavía no le has entregado tu vida a Jesús. Jesús todavía no es ni tu Señor ni tu Salvador. Conscientemente no le has dicho a Jesús, entra en mi vida, perdóname y transfórmame. No lo has hecho. Te desafío esta mañana en el nombre de Jesús a hacerlo. Te invito a que si lo quieres hacer, repitas conmigo esta oración, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, me acerco a ti hoy, pidiéndote perdón, porque hasta hoy he vivido a mi manera. Abro a ti mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recíbeme como a tu Hijo. Lléname con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Tenga su